Bienvenido a este curso completo de Microsoft Excel 2019. En esta versión trae interesantes novedades, las cuales vamos a estar viendo completamente cada una de ellas, aparte propiamente las características que ya tiene Excel, el funcionamiento, cómo usarlo, la mayoría de sus herramientas y cómo optimizar nuestro trabajo con automatismos. Entonces, en este curso estaremos viendo este magnífico programa, el cual ya es uno de los más conocidos dentro de la ofimática de la Microsoft, junto a Word y PowerPoint, al igual que Access. Excel permite hacer cálculos, precisamente es una hoja de cálculos, y el mismo vamos a poder desarrollar una serie de elementos como tablas, listas, elementos gráficos, vamos a poder hacer tortas, barras e incluso muchísimas fórmulas y funciones, las cuales nos va a facilitar también el trabajo con el manejo de datos. Es una de las herramientas más versátiles actualmente utilizado en esto de los cálculos. Entonces vamos a comenzar a ver en esta nueva versión 2019. Vamos a ver ahora lo que sería el interfaz. Vamos a ver detalladamente cada uno de los elementos con los cuales cuenta Excel para ir familiarizándonos propiamente con el programa y así ir conociendo las herramientas que nos ofrece. Ni bien abrimos el programa, nos va a dar esta interfaz. En la parte izquierda podemos abrir los elementos que recientemente hemos utilizado y en la parte mucho más inferior dice abrir otros elementos o libros, esto ya de nuestra computadora. Luego en la parte derecha generalmente trabajamos con un libro en blanco, el cual nos va a permitir insertar datos desde cero sin que haya algún elemento ya puesto ahí. Entonces por lo general trabajamos con esta opción. En la parte derecha hay unas novedades, el cual nos va a permitir acá seguir un aprendizaje también más contextual, más propio del programa, y nos va a mostrar por ejemplo las novedades. Acá podemos realizar un recorrido por el programa, realizar una primera tabla dinámica, nos va a enseñar cómo introducir fórmulas, aquí también a sacar más partido a las tablas dinámicas y mucho más. Entonces acá tendríamos estos de que sería de la nueva versión 2019. Luego tendríamos más abajo esto, son las plantillas, las cuales ya nos dan elementos preelaborados, cualquiera según las necesidades van a aparecer acá. Y si realmente no sé dónde está lo que yo necesito, con algunas palabras clave podríamos buscar aquí algo relacionado. Por ejemplo, si pongo cuentas, digo buscar entre las miles de plantillas, acá me dice, por ejemplo, lista de comprobación de pagos, extracto de cuentas y así sucesivamente. Yo voy buscando lo que necesito y puedo hacer un clic nada más y de inmediato ya me aparece una vista previa y me dice que esto podemos crear. Y voy a apretar acá crear y ahora inmediatamente la plantilla ya me da unos datos de ejemplo, pero también me da unos elementos los cuales yo ya podría cambiar solamente los datos nada más, pero toda la estructura me podría quedar con la estructura y cambiar solamente los datos. Entonces esto es una plantilla. Rara vez trabajamos con plantillas, es que muchas veces no se adaptan precisamente a nuestras necesidades. Luego voy a venir acá a nuevo y también, como dijimos, podemos acá optar por algún aprendizaje precisamente y vamos observando. Acá voy a habilitar esto de los contenidos y vamos observando mucho más. Acá por ejemplo sacar partido a las tablas dinámicas, puedo decir comencemos y me va indicando uno por uno qué es lo que debo hacer, cómo insertar, cómo borrar elementos, todo ello. También nosotros vamos a verlo de manera mucho más fácil, sencilla y didáctica. Lo voy a cerrar. Muy bien, entonces cuando recién abrimos el programa, esta interfaz está y nosotros vamos a decir un libro en blanco. Entonces esta será la interfaz de trabajo propiamente. Lo que vamos a tener en la parte superior sería acá la barra de títulos. Como no he guardado nada, entonces me dice libro 1. Y al igual que la lógica del libro, se supone que tiene hojas. Entonces este es un libro y en la parte inferior estamos trabajando con una hoja. Yo puedo escribir aquí y lo voy a hacer y voy a decir hoja 1.
Entonces esta es mi hoja 1. En la parte inferior, para crear más hojas, simplemente voy a hacer clic en esta pequeña opción y esta sería la hoja 2. Entonces tengo acá la hoja 2 y aquí la hoja 1. Como observamos, en la parte de abajo se van a ir acumulando las hojas y para crear nuevas hojas simplemente apretamos esta pequeña opción. Luego, acá no nos olvidemos que a partir de ahora lo vamos a llamar libro y a cada una de estas pestañas lo vamos a llamar hojas. Muy bien, entonces tendríamos la barra de título. En la parte izquierda tendríamos las herramientas de acceso rápido. Si hago clic en esta pequeña opción, puedo configurar estas herramientas. Como su nombre lo indica, es de acceso rápido. Significa que puedo acceder a ellos de manera muy rápida haciendo un clic directamente sin necesidad de entrar a un menú. ¿Y cuáles son estas opciones que nos van a dar? Acá estarían y puedo habilitarlos o deshabilitarlos. Por ejemplo, acá no está para corregir ortografía y de hecho en revisar se encuentra, pero como dijimos nosotros que lo que nos interesa es que esté de manera rápida, acceso rápido, entonces yo puedo venir y decir acá, yo tendría aquí ortografía, hago un clic y vemos que me acaba de crear este pequeño icono, me lo ha habilitado y ahora haciendo clic inmediatamente me aparece y me dice que no hay en este momento de hecho ningún elemento, no hay nada que revisar porque no tenemos contenido. Por lo tanto, lo que yo no necesito puedo deshabilitarlo. Por ejemplo, esto de ortografía puedo deshabilitarlo. Acá también estos dos lo vamos a mantener. Podemos crear un nuevo documento desde aquí, abrir, guardar, hacer una operación atrás, hacer una operación adelante. Entonces acá estaría guardar, una operación atrás, una operación adelante, y aquí tendríamos para crear un formulario de manera muy rápida, un nuevo documento y abrir algún documento. Entonces estos serían las herramientas de acceso rápido. No hay mucho que perderse aquí. Guardar, se supone que me lo va a guardar, me va a pedir que ponga un nombre a mi libro y lo pongo, eso es todo. Acá me va a pedir que trabaje con una tabla, con un formulario en este caso. Acá tendríamos para un nuevo documento y acá para abrir un documento. Enseguida vamos a ver esto de archivo muy detalladamente. Luego en la parte de abajo tendríamos aquí un menú de archivo desplegable y luego una cinta de opciones. En la cinta de opciones estarían acá cada una de estas pestañas. Si está colapsado de esta manera, entonces puedo hacer clic a ellos y acceder a una opción, y cuando vuelva a hacer clic aquí en el área de trabajo ha desaparecido la cinta de opciones. Si quiero que permanezca constantemente aquí, lo voy a anclar y voy a hacer clic en esta pequeña opción y ahora ya está anclado, y cuando salga, haga clic afuera, se mantiene permanente la cinta de opciones. Entonces con esta pequeña opción colapsamos y haciendo un clic en estas opciones me aparece nuevamente y lo puedo anclar. Luego acá en la cinta de opciones, al finalizar tendríamos esto, el hecho de contar con una ayuda bastante contextual también. Por ejemplo, si quiero y estoy acá en esta palabra y quiero ponerlo en negrilla, entonces pongo negrita o negrilla, hago clic, inmediatamente me cambia. Entonces si yo sé el nombre de las herramientas que estoy buscando, por ejemplo sumatoria, acá operador grande o autosuma, como queramos llamarlo, me lo va a hacer. Entonces me aparece disponible todas las herramientas. Una vez que conozcamos los nombres, si no nos acordamos dónde se encuentra, vamos a utilizar mucho esta herramienta. Luego en la parte de abajo tendríamos también los siguientes espacios. Entonces cuando yo estoy acá se llama celda, no nos olvidemos, cada uno de estos rectángulos es una celda. Entonces si escribo en una celda, hola, entonces ahora cuando hago clic estoy dentro de la celda y acá tendríamos el nombre de esa celda. Cada una de las celdas viene de manera automática en la intersección entre la parte acá de estas cabeceras, que lo llamamos columnas. Estas son las columnas A, B, C, D, E, así sucesivamente, y cuando llega a la Z comienza AA, luego AB, luego AC automáticamente. Entonces incluso podríamos ir a ver acá, después de la Z vemos cómo continúa
y comienza a B, a C, a D y así sucesivamente. Entonces, eso serían las cabeceras y nosotros lo vamos a llamar columnas. Y luego en la parte de la izquierda también esta otra cabecera sería precisamente las filas. Entonces, estas son las columnas, estas son las filas y esta es la celda propiamente. Entonces, cada celda en su intersección entre el C, acá si observamos la C, está dentro de esa columna, la C, y está dentro de la fila 5, entonces se dice que es la C5. Entonces, si observamos aquí, en la parte izquierda dice C5. Por lo tanto, efectivamente funciona así. Claro que yo lo puedo poner un valor propio y le digo, por ejemplo, que se llame 1. A partir de ahora yo ya he personalizado el nombre de la celda, se llama 1, ya no se llama C5. Por ejemplo, si me posiciono a su lado es D5, entonces acá me muestra D5. Muy bien, entonces tendríamos eso y luego acá tendríamos un scroll. Este scroll es vertical, de arriba hacia abajo. Podemos continuar. La numeración de acá nunca se va a terminar, nunca utilizamos tantos datos. Acá tendríamos para bajar y subir. Este sería el scroll, la barra de scroll vertical, y esta la barra de scroll horizontal. Entonces tendríamos dos barras de scroll para recorrer en nuestro espacio de trabajo. Luego en la parte de abajo tendríamos las hojas del libro, hoja 1, hoja 2, y haciendo clic aquí podemos seguir creando y automáticamente se nos va a renombrar acá hoja 3. Para cambiar el nombre es tan fácil como hacer clic y me aparece ahí, aparte de insertar y eliminar, me aparece cambiar nombre. Hago un clic y lo puedo cambiar y voy a poner 3, así de fácil. Y luego, si quiero dar una etiqueta de color, hago clic con el botón derecho. Mucho más abajo me aparece color de pestaña y puedo cambiarlo a anaranjado. Cuando estoy fuera, vemos cómo me pone anaranjado. Lo mismo puedo hacer aquí, clic con el botón derecho. Mucho más abajo me sale color de pestaña, puedo ponerlo verde. Ahora, cuando cambio, entonces he cambiado el nombre y el color de mis títulos de mis hojas. Luego, acá en la parte también de abajo tendríamos otro tipo de vistas. Las vistas que disponemos acá sería, por ejemplo, esta. En primer momento, la normal, si lo queremos llamar, la regular, la que siempre utilizamos, la vista normal lo llama Excel. Luego tendríamos acá el diseño de página. Hago clic y ahora es como si estaríamos trabajando más o menos en Word. Nos muestra una regla, nos muestra las cabeceras de arriba y la cabecera de la izquierda, o sea, columnas y filas, y las celdas también, y puedo poner un encabezado respectivamente. Luego acá tengo una vista previa de salto de página. Es que cuando nosotros manejamos aquí decidimos hasta dónde queremos que esté el contenido, hasta cierta parte, y luego quiero que salte a la siguiente página. Ya no quiero a partir de ahí precisamente que ya se muestren los datos cuando vaya a imprimir. Entonces acá tendríamos, más adelante vamos a ver muy detalladamente esto, acá estarían los saltos de página. Vamos a retornar a la vista normal. Luego, para hacer zoom, simplemente desde este punto lo muevo a la izquierda para hacerlo más pequeño, lo muevo a la derecha para hacerlo sumamente más grande, y si quiero un tamaño personalizado, acá lo pongo y hago clic sobre este valor de 270, por ejemplo. Si está aquí al centro va a ser 100%. Hago clic en este valor del centro, en el número, me aparece esto. Entonces yo decido a cuánto por ciento quiero verlo, la hoja, acá, en este caso en mi hoja 1 estoy, y voy a decir acá que por ejemplo quiero a un valor del 150%. Aquí no tengo 150, que hay valores preestablecidos. Por eso yo lo estoy personalizando, digo aceptar, y vemos ahora que está al 150% porque yo lo he dado esa característica. Entonces, eso principalmente es el interfaz. Aclarar también que cuando vamos a utilizar acá, de hecho lo voy a cerrar, al final vamos a ver los automatismos, al final del curso. Muy bien, aclarar que cuando yo inserto un dato, simplemente hago clic donde yo quiero, en cualquier parte, por ejemplo acá, hago un clic y voy a poner y voy a escribir 1,
de esa manera. Luego hago un enter y se viene al siguiente de manera automatizada. Escribo 2 y así sucesivamente puedo ir escribiendo haciendo un enter. Si quiero escribir en otro lado, hago un clic con el botón izquierdo del ratón y puedo escribir 4. Luego para concluir hago enter y pongo 5 y 6. No solamente eso, acá tendríamos una barra de fórmulas. Por ejemplo, me voy a poner acá en el E y aquí 4. Entonces estoy en el E4, puedo directamente poner en la barra de fórmulas y escribir, por ejemplo, 7, hago enter. Como vemos, podemos insertarlo desde acá directamente o desde la barra de fórmulas. Y así sucesivamente puedo hacer. Para seleccionar, hago un clic sostenido con el botón izquierdo del ratón sin soltarlo y voy recorriendo por las casillas que yo quiero. Entonces selecciono de esa manera. Si quiero borrar el contenido, más adelante vamos a ver detalladamente, pero para borrar un borrado rápido del contenido aprieto la tecla suprimir de mi teclado. Entonces tendríamos así algo así como la tecla que generalmente lo llaman delete. Este de acá está en inglés, va a decir en español algo así de suprimir abreviado. Esta es la tecla de eliminar, o también podríamos utilizar esta del backspace. Muy bien, entonces estando acá marco todo esto y puedo prácticamente apretar la tecla suprimir, preferentemente si selecciono todo esto y se elimina todo el contenido. Si estando acá una serie de selección, vemos que acá está con un elemento en blanco, significa que en esa casilla es la activa. Voy a hacer control Z ahora sí para continuar. Acá tendríamos, e incluso puedo poner otros datos acá, voy a poner 8 y 9. Entonces cuando yo selecciono todo esto acá, y puedo aumentar incluso la selección con este pequeño elemento, y esta casilla acá, en este caso los grises, todo está seleccionado, y también está seleccionado esta que dice 1, y el 1 está con un fondo blanco. Entonces si con las teclas de direcciones, estas son las teclas de direcciones, arriba, abajo, izquierda y derecha, entonces con esas teclas si voy recorriendo, vemos cómo me sale de ahí mismo y puedo seguir utilizando. Entonces si marco de nuevo, utilizo eso y voy recorriendo y navegando por todas partes. Y no precisamente tiene que estar seleccionado, sino que yo puedo ahora mover sin necesidad de estar seleccionado y voy navegando también con las teclas de direcciones. Vamos a ver ahora lo que sería archivo. En la parte izquierda el único menú desplegable sería esto de archivo, los demás son pestañas correspondientes a la cinta de opciones. Por lo tanto, si vengo a archivo tendría las siguientes características. Primero, información de nuestro archivo. Como no está guardado, me dice libro 2, si yo lo guardo y voy a venir, enseguida vamos a indicar cómo exactamente. Voy a decir ejemplo 1. Entonces ahora cuando vengo a archivo, vengo a información, observamos que tendríamos acá el autor, la última vez que se ha modificado, quién ha modificado, el tamaño del archivo. A medida que vayamos insertando muchos más elementos, va a ir subiendo el peso del archivo. Puedo agregar acá un título haciendo clic, etiquetas adicionales o categorías. No olvidemos que cuando trabajamos con elementos como estos, en Windows hacemos clic con el botón derecho, venimos a propiedades, dentro de propiedades tenemos detalle y acá tendríamos título, asunto, etiquetas. Entonces todos estos datos nosotros también podríamos tener acceso a los mismos y ponerlo de manera personalizada en este lugar. Y no solo eso, sino también podemos proteger nuestro libro y haciendo clic acá podríamos hacer una serie de configuraciones, por ejemplo cifrar con contraseña, que sería lo más importante. Hay muchos, como restringir el acceso, agregar una firma digital si queremos, o poner una marca como final y así sucesivamente. Lo que nos interesaría, por ejemplo, es cifrar con contraseña. Hago clic y simplemente pongo la contraseña, y la persona que quiera acceder a este documento, a este libro, simplemente le doy la contraseña y así de fácil. También comprobar si hay problemas, puedo hacer clic acá e inspeccionar el documento
Si en caso hay incompatibilidades, le falta un archivo, no está enlazado, etcétera, etcétera, acá me lo va a hacer automáticamente el sistema. También podría administrar un libro acá, recuperar libros no guardados. Muchas veces cuando nos salimos del programa o se corta la electricidad o se apaga la computadora por algo inesperado, entonces no vamos a perder nuestra información en el cual estamos trabajando, pues a pesar de no haber guardado, acá nos va a venir y nos va a mostrar todas aquellas partes o todos aquellos documentos estos que se han guardado automáticamente en el sistema. Entonces simplemente elijo buscando la fecha más o menos y el peso. Acá está la fecha y la hora, y el último que he editado, hago clic, lógicamente que acá estaría por ejemplo con la última hora, y simplemente digo abrir y lo va a abrir, así de fácil. Luego en información tendríamos por último las opciones de vista en el explorador. Entonces hago clic y como vemos puedo mostrar acá los parámetros y los elementos que tendría de mi documento. Puedo mostrar de todo el libro, de las hojas, elementos de los libros y todo lo que tengo dentro de mi libro. Entonces no lo voy a utilizar, nunca lo utilizamos casi esto. Y ahora podemos venir acá también a la parte de nuevo. Hago clic en nuevo y como hemos visto es muy parecido a la interfaz de bienvenida. Entonces ya sabemos cómo funciona esto de nuevo. Generalmente creamos un documento en blanco. Luego puedo venir a abrir. Acá tendríamos los elementos recientemente abiertos. Si yo tengo acceso a mi OneDrive, acá a mi nube que me da la Microsoft, gratuito también podemos acceder al mismo, puedo guardar ahí mis documentos y la próxima vez que utilice un Excel de cualquier otra persona en cualquier parte del mundo, voy a tener a la mano mis documentos de Excel sin necesidad de llevarlo en pendrive, en disquete o en cualquier otro dispositivo de almacenamiento físico. Prefiero hacerlo en la nube porque voy a tenerlo disponible siempre en cualquier parte del mundo. Luego cuando digo en este equipo, generalmente me lleva a mis documentos, o en este caso la última vez que he utilizado la carpeta era escritorio. Entonces puedo acceder a mi computadora, me aparece acá una sugerencia. O también acá en examinar hago clic y por lo general es lo que más utilizamos y me lleva, como vemos, al navegador y puedo buscar dentro de mi computadora donde se encuentra el elemento. Por ejemplo acá, y simplemente digo abrir y se va a abrir, así de fácil. Luego tendríamos guardar. Si es la primera vez que guardamos, esto lo voy a cerrar, voy a abrir uno nuevo. Si es la primera vez que guardamos, voy a venir a archivo y voy a decir guardar. Entonces como es la primera vez, me envía a la siguiente opción que dice guardar como. No me está entrando a ninguna opción acá. Guardar me está llevando a guardar como, porque ha detectado que no he guardado todavía. Y ya sabemos cómo funciona esto de elementos recientes, todo. Voy a decir a examinar, voy a venir a buscar en una carpeta donde quiero guardarlo y voy a ponerlo acá, documento 1. Y cuando guardo, generalmente lo hago en el formato nativo del programa, que sería XLSX. Este es el formato nativo actual desde las últimas versiones, con X al final, XLSX. También tendríamos muchas otras versiones, por ejemplo para la compatibilidad sin la X, simplemente sin la X al final sería XLS nada más. Aquí XLS X más. Esto sería el último formato nativo de Excel, y esto las versiones antiguas. Claro que también podría guardar una especie de tipo exportación en datos, por ejemplo XML para la organización, y muchos otros formatos más. En la parte de abajo voy a tratar de suspender un poco esto para que veamos mucho mejor. Este formato de acá es bastante conocido y estándar, este de CSV, e incluso vamos a ver más adelante también cómo importar datos. Sería separados por comas los datos. Al igual que tendríamos otro formato bastante conocido también, que sería PDF, ya que nuestros documentos podemos guardarlo en PDF. Y documentos, por ejemplo, también acá de Open Document, esto sale ya propiamente sale más allá de la ofimática de la Microsoft, y en otras ofimáticas de otras empresas se puede abrir el documento en una hoja de cálculo. Entonces tenemos
muchos acá formatos, y entre los más conocidos también tendríamos, como hemos indicado, el de Excel actual, Excel compatible con versiones anteriores, el XML, CSV y PDF. Entonces voy a decirlo que simplemente quiero con el formato actual nativo del programa, propiamente el que viene por defecto, y diría documento 1 y simplemente aprieto guardar y ya me ha guardado. Si hago otra modificación, entonces cuando vengo a archivo y digo guardar, ya no me pide un nombre para guardar, porque se supone que ya tiene un nombre, simplemente me ha guardado las últimas modificaciones que he hecho. Si tengo acá documento 1, si quiero guardar con otro nombre y trabajar en ese documento que va a tener otro nombre, entonces lo hago, vengo a archivo, digo guardar como, voy a venir a mi computadora en examinar y voy a decir documento 2, acá literal, no numeral, documento 2, voy a decir guardar, y si ahora observamos en la parte superior, en la barra de títulos, dice documento 2.xlsx. Entonces ya no estamos en el documento 1, estamos en el documento 2. El documento 1 se ha cerrado y me ha dado paso a trabajar en el documento 2. Y así guardar como me va a permitir guardar con otro nombre. Luego tendría imprimir. Esto de imprimir vamos a ver al final porque es un poquito más especial. No es como imprimir cualquier otra hoja. Cuando estemos viendo acá en el diseño de página, en el área de impresión, vamos a especificar cómo imprimir correctamente. Pero de entrada vemos que no es nada complicado precisamente, y vamos a especificar más adelante cómo configurarlo. Luego, para compartir, puedo compartir con otras personas. Por ejemplo, guardar en la nube, esto que sería OneDrive, me va a dar un link, y a las personas que yo pase ese link van a poder acceder a mi documento, y yo voy a decidir si el documento va a ser editable o simplemente de lectura y no van a poder modificar ellos, o si van a tener los permisos para modificarlo. Al igual que correo electrónico, puedo enviar por correo electrónico como un PDF o como un XPS, o también enviar como dato adjunto todo el documento en el cual estamos trabajando. Esto se va a configurar cualquiera de estos que vaya a elegir con mi proveedor de correo electrónico, no solamente el software, sino también lo que sería la empresa mismo. Por ejemplo, si estoy utilizando de Hotmail, entonces va a ser compatible con Outlook, el programa propiamente de la Microsoft con el que viene Windows 10, o también hay un nuevo software en Windows 10 que se llama Correo. Entonces es mucho más liviano que el Outlook, por lo tanto eso podría utilizar y compartir con esas personas y enviarle a su correo electrónico. Otra de las cosas sería exportar. Vemos que podemos exportar al igual que guardar, entonces también daría lo mismo guardar como en PDF, o acá también exportar en PDF. Entonces en cualquiera de las dos circunstancias daría lo mismo. Luego, en publicar, hay un servicio bastante interesante de la Microsoft que sería Power BI, el cual nos va a permitir también mostrar documentos de manera interactiva. No vamos a iniciar sesión en este momento, no vamos a compartirlo. Luego tendría para cerrar el documento, no el programa. Entonces si hago clic, se cierra el documento. Puedo venir y decir abrir, y el último documento acá está que he utilizado, voy a continuar en el 2. Luego tendría acá cuenta, hago clic y vemos que acá dice Microsoft Office Professional Plus 2019. Entonces esta sería la versión 2019 y los paquetes que tenemos instalados. Otra de las cosas que nos puede interesar de acá sería cambiar a un gris oscuro todo lo que sería el interfaz. Si vengo, vemos que está en un gris oscuro. Otra cosa sería también, actualmente viene el negro, anteriormente no teníamos la versión en negro. Es que en estos últimos tiempos se ha visto que la mayoría de los programas, empezando aquellos por edición, ya sea de video o como Photoshop u otros programas muy similares de diseño gráfico, al igual que de programación, sus interfaces vienen oscuras porque daña la vista cuando es blanco constantemente. Entonces, con esa tendencia también nos da la oportunidad de utilizar el Excel color negro y color gris.
También tendríamos blanco, que es muy fuerte. Vamos a utilizar el multicolor, que es un gris un poco más tenue y más suave. Luego tendríamos acá para enviar comentarios a la Microsoft y mejoren las opciones de Excel. Estos mismos comentarios estarían acá en la pestaña ayuda. Como observamos, tenemos ayuda, comentario, mostrar aprendizaje. Y esto de mostrar aprendizaje es bastante interesante porque siempre nos van a dar la opción acá de muchas de las cosas. Algunos van a estar en inglés y otros en español, de las cosas que quiera utilizar. Por ejemplo, acá formato, hago clic en formato y me va a indicar cómo dar formato a mi texto. Tendría aquí en un video, pero muchas veces es sin audio, directamente lo muestran de forma visual y acá nos da una serie de consejos. Entonces esta ayuda es muy buena, no es genérica como nos mostraban en anteriores versiones. Entonces esto ya es más contextual, es más propio del programa. Por lo tanto, acá en archivo, en comentarios, también tendría acá si me gusta alguna característica y todo ello. En opciones, esto es sumamente importante. Acá en opciones, una vez que sepamos utilizar bien el programa, vamos a poder configurar todo lo que vayamos a querer. Es que a modificarlo a la primera, muchas veces vamos a tener resultados inesperados. Lo que sí podríamos ver acá serían dos opciones o tres. Vamos a ver la primera, que sería revisión. Esto es para trabajar con corrección ortográfica. Yo puedo decir qué cosas me va a corregir y qué cosas no me va a corregir, y qué diccionario voy a utilizar, en qué idioma y todo ello. El segundo sería guardar. Si tengo una buena computadora, puedo decir que me lo guarda automáticamente cada minuto, sin necesidad acá de tener que decirle precisamente, para que después, cuando se cierre el programa de manera inesperada, pueda yo recuperar. Y aquí se va a ir a guardar mis archivos en este lugar. Acá vamos a poner, y le estoy diciendo en qué dirección se va a guardar, cada cuánto tiempo, cada acción, todo eso le estoy diciendo que me lo guarde de manera automática Excel, para que yo nunca pierda nada de la información, por más que se cierre inesperadamente el programa o se apague la computadora. Otra de las cosas sería aquí personal cinta de opciones. Acá esto de personalizar, tendríamos aquí, podemos acceder a lo mismo desde este lugar, y acá tendríamos más comandos. Hago clic y vemos que me lleva al mismo lugar, barra de herramientas de acceso directo. Acá tendríamos, y esto también de personalizar, que es muy similar. Todo lo que tenemos aquí en este lugar, podemos decir qué cosas va a aparecer y qué cosas no va a aparecer. Y en la parte de abajo estaría barra de herramientas de acceso rápido, que como hemos indicado sería lo mismo que aquí. No solamente podemos tener acceso a estos que ya nos están dando aquí para acceder, sino también en más comandos puedo yo aumentar muchas más funcionalidades. Por ejemplo, acá esto de centrar, hago clic aquí en agregar. Ahora está centrar, digo aceptar. Si venimos acá, ya me muestra centrar. Voy a venir a más comandos y voy a decir que centrar quiero quitar, no quiero que me muestre. Y luego en personalizar cinta de opciones también podría hacer. Cuando ya aprendemos a utilizar bastante bien el programa, podríamos optar por programador, que sería especialmente para crear macros. Entonces por el momento no lo vamos a habilitar. Otra de las cosas que sí que tenemos que tener en cuenta acá serían los complementos. Hay tres complementos aquí, complementos con, y voy a decir ir. Estos tres lo hemos habilitado para ver cómo funciona. No es obligatorio, no es necesario que esté activado, y no es como una obligación que esté aquí. Más o menos en la instalación ya viene esto activado tranquilamente. Estos tres yo puedo desactivarlos y decir acá aceptar, y como vemos acá me ha desaparecido pivot, al igual que en la parte de insertar. Cuando quiera manejar mapas o mapas 3D no van a estar disponibles porque los he deshabilitado. Entonces, como novedad está que eso ya viene integrado. Vengo a opciones, vengo a la parte de complementos, voy a venir aquí y voy a decir complementos con, voy a ir al mismo y voy a habilitarlo para este curso, para ver cómo funciona, precisamente para indicarles cómo funciona.